Buenas amigas y amigas del Club Pasión Habanos. Hoy comenzamos una serie de catas con marcas premium y habanos, evidentemente, donde vamos a comenzar con una marca que le tenemos mucho cariño. Hemos hecho muchas actividades con ellos en el club, como es Habana Club, y con uno de sus productos más emblemáticos, como es Habana Club Selección de Maestros, que vamos a maridar, a equilibrar con un Partagás maduro número 1. Pero para introducirnos en la marca Habana Club y en Habana Club Selección de Maestros, contamos con la presencia de Fran Lola. Hola Frank. Muy buenas. Bienvenido. Bien hallado. ¿Estás cómodo? Mejor que nunca. Me alegro mucho porque hoy queremos disfrutar, queremos pasar un buen rato tomando Habana Club Selección de Maestros y en este caso con Partagás maduro número 1, del que luego posteriormente ya te comentaré alguna cosa, pero me gustaría que nos introdujeras en la marca Habana Club y concretamente en Habana Club Selección de Maestros. Bueno, yo lo primero es daros las gracias porque para mí es un honor arrancar con esta sesión. Hablar de Habana para mí es hablar de cultura, es hablar de mestizaje, es hablar de superación. Y cuando digo todo esto es porque al final la cultura cubana es una obra maestra de la mezcla de negros africanos, colonos, autóctonos. Y hay un dicho que se dice en Cuba que es que cualquiera puede ser cubano. No sé si lo habrás oído alguna vez, ¿no? Correcto. Cualquiera puede ser cubano, da igual el aspecto que tenga, ¿no? Entonces, para mí, hablar de Habana es hablar de Cuba, es hablar de Cuba hecha líquido, ¿no? Y concretamente Selección de Maestros para mí me toca muy profundo porque podríamos decir que es el primer ron democrático del mundo. ¿Cómo que es el primer ron democrático del Ahí mundo? está, esa es la pregunta que buscaba. Pues bueno, realmente hay una cosa muy importante que para ser maestro ronero en Cuba, cosa que no pasa en otras partes del mundo, no vale solo con tener tu carrera, no vale solo con ser bueno haciendo algo, sino que tienes que pasar una especie, diríamos entre comillas, una especie de tribunal, ¿no? Tienes que pasar por el gremio de los maestros roneros, te tienen que elegir y tienes que estar mínimo 15 años siendo aprendiz de maestro ronero. Esto ya te lleva a un punto en el que dices, bueno, son 15 años y si luego no funciona, ¿qué pasa? Pues te dedicas a otra cosa. A nosotros nos pasa un poco también con los maestros torcedores, que para llegar a la máxima categoría, que es la 9ª categoría, tienen que pasar muchos años, como 10 años, y tener la destreza suficiente, evidentemente, para poder optar a tener esa categoría. Pues para mí eso es maravilloso porque al final es una forma de traspasar el legado de generación en generación, como se ha hecho siempre, pero que se ha demostrado que para mí es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces ya no es tanto los conocimientos, sino es entender la cultura del ron, cómo afecta a la gente, ¿no? Cómo es importante compartir con tu hermano una botella de ron. O un habano. Ahí está, o un habano, perfecto, porque al final la armonía que vamos a decir, podríamos incluso aplicar esta parte del terroir que dicen los franceses. Correcto. ¿No? Al terroir cubano, ¿no? Que tiene unas condiciones y un clima espectacular tanto para el habano como Que lo para comparten con la caña de azúcar. Justo. Entonces, para mí, al final, si una misma tierra es capaz de crecer unas hojas de tabaco tan espectaculares como pasa en Cuba y a la vez una caña de azúcar de la máxima calidad, como puede ser en el caso de Habana Club y de la Cuba, de la caña cubana, creo que nada puede salir mal, ¿no? Si a eso le juntas la maestría de mínimo 15 años siendo aprendiz de maestro ronero para luego tener la tuya, para mí la clave de que sea democrático es que realmente por primera vez en la historia se juntan maestros roneros de diferentes empresas, que esto es lo más importante y curioso. Diferentes destilerías. Eso es. Que esto es algo que si tuviésemos que ver en la parte moderna a día de hoy, ese secreto profesional no existe, porque van compartiendo y van entendiendo, pero hay una sola finalidad: subir la calidad del ron cubano. Y para mí eso es muy loable. Si a eso le sumas que cada uno de ellos tiene su propia destilería, que trabajan su propio ron y su propio saber hacer, que han pasado 15 años siendo aprendices para poder luego hacer lo que ellos quieren, y se tienen que juntar y hacer un ron en el que todos tengan unanimidad. Dícese, todos tienen opinión y el mismo valor. Y si uno de ellos dice que el producto no sale al mercado, no sale. Y esto es porque quieren representar lo que sería la versión líquida de Cuba embotellada, ¿no? Esa versión de lo que sería el carácter cubano. Entonces, para mí, no hay mejor descripción de democracia que tantos egos, tanta personalidad, tanto saber hacer juntado y al unísono sacar un producto que abandere lo que sería marca Cuba, ¿no? Bonita historia. Para mí es espectacular. Entonces yo creo que
Podemos seguir hablando, pero yo creo que deberíamos ir abriendo, destapando. Sí, a que nos contes cosas de selección de maestros ya más organolépticas. Ahí estamos. Entonces yo creo que vamos a arrancar. Y para mí la mejor forma de hacerlo... ¿Has estado en Cuba, José Andrés? ¿Alguna vez que otra? Alguna vez que otra, ¿no? Hay una cosa muy importante que me vais a perdonar aquí, pero que hay que hacerla sí o sí, que es darle una gota a los santos, ¿no? Esto es algo que ya demuestra de por sí cómo funciona la cultura cubana. Es ser agradecido, es entender que si la tierra te lo ha dado todo, pues le devuelvas un poquito, a la tierra, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que se hace con cualquier producto. Esto mucha gente me lo pregunta. ¿Pero esto lo haces con el ron máximo que tiene tanto X dinero en el mercado y tiene tanta calidad? Sí. ¿Lo haces con el ron un poco más básico? Sí. Sí, se lleva en el ADN. Eso es, porque al final la clave es ser agradecido, ¿no? Un poco acordarte de tu pasado y de tu herencia para seguir estando donde estás. Es importante saber de dónde se viene para saber a dónde se va. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuanto menos, eso ya te da mucha historia. Si a eso le añadimos que Habana Club es uno de los parques de barricas más grandes que existen, le añades que tiene, por suerte, en paz descanse, a día de hoy, don José Navarro, hasta hace muy poquito. Gran maestro ronero. Gran maestro y de alguna forma uno de los líderes a la hora de gestionar el ron como lo conocemos hoy en Cuba, ¿no? Si a eso le juntas saber hacer durante muchos años diferentes tipos de barricas, añejamientos naturales, que esto suena muy bonito decirlo, natural, ¿no? Pero a día de hoy la tecnología te permite tener un clima estándar, un climatizador, y entonces tienes una misma temperatura y ya se añeja de una forma estandarizada. Ellos no. En Cuba, el cubano, como bien sabes, le gusta complicarse. Es parte de su naturaleza. A nosotros también nos pasa en Habanos que se utiliza la forma tradicional, evidentemente. Entonces, esa forma da mucho más trabajo, es mucho más costosa, porque al final viene un tifón, viene algún huracán o cualquier cosa, y tienes que subir, bajar barricas, moverlas, pero te da mucho contacto con el líquido. Te permite probar mucho ese producto, entender cómo va evolucionando. Y eso lo caracteriza, lo que más, de hecho, caracteriza a Habana Club es la forma en la que luego se añeja. Es natural, pero es añejamiento continuo. Esto respeta las leyes del whisky escocés. Dice que si ves una botella de Habana Club un año, significa que como mínimo tiene esos años. ¿Cuál es el plus en contra del whisky? Que la condensación, la maduración en el Caribe, por la humedad que hay, por el calor que vamos a tener, es el doble que si estuviésemos en Escocia. Es decir, a diferencia de otros rones, cuando en una botella de Habana Club pones 7 años, significa que la gota más joven es de 7 años, eso igual es. Que en el whisky escocés. Eso es. Aunque eso no es habitual dentro del mundo de los rones. No es habitual porque de hecho el ron, y sobre todo el ron de tipo hispano, que es el que más se consume en el mundo, hablamos de un 95% de consumo, es de tipo español, y el tipo español adoptó de alguna manera esta cultura tan buena que hemos tenido añejando en España, que ha sido la de los vinos de Jerez, y ha sido la solera. Entonces la solera te permite poner la edad media o la edad más mayor de la solera que tengas, ¿no? Entonces si tienes un 15, un 20, un 23, un 12, lo que sea, en solera te permite añadir ese año. En nuestro caso es estático y continuo. Significa que la gota que vas a poner es efectivamente la más joven. La más joven. 7 años en Cuba representarían como fácilmente unos 12, 14 años en Escocia. Por las condiciones climáticas. Eso es, y por la parte de los santos o la de los ángeles, como llaman los escoceses. La evaporación. Eso es. Entonces, para mí, cuanto menos es un milagro. Es algo que funciona espectacular y que creo que con nuestro Partagás Maduro va a ir... Vamos a ver. Soy optimista, creo que va a ir muy muy bien, pero bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? ¿Probamos? Por favor. Pues sírvete. Sí. Vamos aquí. Para mí representa el carácter cubano 100%. Cuando digo esto es porque es un ron que está muy muy equilibrado, es algo que no está disociado, que realmente los primeros aromas que vienen son relativamente frescos, cítricos, pero luego rápidamente hay una sequedad. Cedro, maderas, las vamos a tener. Pero luego hay un punto como incluso decíamos parte de Jerez, vino de Jerez igual, muy fino, y luego ya se empiezan a concentrar para mí ya toffees, puntitos de vainilla, cacaos. Cacao, yo el cacao lo veo tremendo. Cacaos aparecen bastante.
Para mí es muy complejo, pero al final vamos a tener notas muy similares a las del habano, porque al final lo que decíamos antes, el terroir, al final Esas la tierra y el características clima. mineralógicas se aportan tanto a la planta del tabaco como a la caña de azúcar. Y luego en boca para mí es presente, tiene carácter, tiene untuosidad, sube al filo de la boca, Es muy cremoso. pero en vez de subir a toda la boca, te sube como, para mí en mi caso es como una ola que sube desde atrás y va Y va creciendo, creciendo hacia arriba. creciendo, Pues gusto muy largo. justo. Sin Sigo em- hablando y sigue estando, Sí, está presente. sigue estando muy No se presente. diluye rápidamente. Para mí, por desgracia, ya no hacemos tanta sobremesa, tanto momento de, mm, de disfrute, ¿no? Y para mí este ron concretamente te pide que hagas una pausa, que hagas ese break, Ese Kit Kat. ese Kit Kat en el camino y que digas, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Tengo 15 minutos? ¿20? ¿Los tengo de verdad? Voy a disfrutar. Entonces para mí sabe de otra manera. Para mí es disfrute. Cuando yo tengo una copa de selección en la mano Tiene un paso en boca muy sedoso. Eh, mm, la verdad es que la percepción alcohólica no es muy alta. ¿De cuántos grados estamos hablando que tiene Hablamos de esta 45 grados, o sea, que es una 45 carga grados. alta alcohólica, pero sin embargo, hay una cosa muy importante que me explicaron hace años y al principio no entendía, y es todos los aromas necesitan un transporte, y ese transporte será alcohol. A mayor carga alcohólica, mayor transporte de aromas vas a tener. Entonces, es muy reconocido que cuando un producto es de alta calidad, viene teniendo un mínimo de 40 grados de alcohol y va subiendo, ¿no? Entonces, hay grandes productos con 45, 50, hay whiskies con 62 grados de carga alcohólica, y aún así, bueno, pues te van hablando, ¿no? Entonces, habrá rones que te piden un poquito de agua, habrá otros que no. En este caso, a mí no me pide nada, pero me da un matiz. Está perfecto, está perfecto. Caramelo, frutas maduras, cacaos, vainillas, maderas. Está excelente, la verdad es que está excelente y yo como ya me he fumado el Maduro número 1 antes, hay muchos de los matices que están aquí, pero que también están allí en el Partagás Maduro número 1. O sea, podríamos decir que en este caso sería una armonía, a lo mejor, por connotación, que connotamos las mismas matices que tenemos dentro. ¿Qué te parece si encendemos el habano? Vamos allá. Y lo por vamos favor, viendo. Por favor. Te voy a ofrecer un tabaquito, ¿vale? Elige. Ahí, vamos allá. Yo me gusta mucho encender con cedro, es una de las formas habituales que suelo encender, sobre todo cuando estoy tranquilo y evidentemente tenga cedro a mano, aunque bueno, cada uno enciende de una forma diferente. Y mientras que lo voy encendiendo, te voy a hablar un poquito de Partagás, que también es identidad dentro del mundo del habano y dentro de la cultura cubana. Evidentemente sabes que la fábrica de Partagás está ubicada justo detrás del Capitolio de La Habana, Sí. un edificio, pues eso, de 1845, que es cuando se funda, Jaime Partagás funda la marca allí, después de haber tenido un periplo, de haber tenido algún chinchalito, algún pequeño taller, hasta que llegó a hacer esta grandiosa fábrica, que tiene una fachada espectacular, y donde hay una casa del habano magnífica, y que se producen allí estas vitolas junto con otras marcas que también se producen allí. En el caso de esta línea, de la línea Maduro, este concretamente que tenemos en la mano, la primera vez que se lanzó al mercado fue en el año 2015, en exclusiva para las casas del habano. No se comercializaba en otro sitio. Pero sí que dio pie a que se complementara la línea en el año 2018 con otras dos vitolas más, el Maduro número 2 y el Maduro número 3. En este caso tenemos un tabaco que tiene un cepo 52 y 130 milímetros de longitud. El Maduro número 2 es un figurado pequeñito, es un short pirámides en vitola de galera, formato de fábrica, que tiene cepo 55 por 120. Un tabaco potente y además un cepo que también es la primera vez que se ha utilizado en la producción estándar de Partagás. Y luego estaría el Maduro número 3, que podríamos decir que es un robusto largo, puesto que tiene el cepo de un robusto, un cepo 50, pero 145 milímetros de longitud.
Ahora ya los tres están replicados en la producción estándar, pero tienen una característica diferencial con el resto de los habanos de la marca Partagás. Sí. Se llaman maduros porque la hoja de la capa, esta exterior, la que vemos, tiene un periodo de fermentación adicional al resto de cualquier otro habano. ¿Cuánto es lo normal? En el caso de la capa, la fermentación solamente se hace una fermentación que está en entorno, dependiendo de la posición foliar que tenga la hoja en la planta de la capa. Ten en cuenta que estas se escogen de la parte alta de la planta, donde más resinas, azúcares y grasas tiene la planta, y en el entorno de los 30-40 días aproximadamente. Sería lo que es la parte de la fermentación tradicional. Aquí, como siempre... Perdona que te corte aquí, José Andrés. Dile, no se añade ningún tipo de aditivo para la fermentación ni nada. Efectivamente, efectivamente, en Cuba no se utilizan ninguna técnicas, salvo la natural, que es por la propia humedad, el calor y el peso. Al final es una reacción química, como cuando vamos a hacer compost en casa para los jardines, es exactamente... ¿Sí? La misma técnica, lo único que no se deja que se alcancen temperaturas de más de 65-70 grados para no quemar la hoja. Las hojas se ven depositando unas encima de otras si se van formando lo que se llaman pilones o burros de fermentación. Claro, hay unas hojas que están en el centro, otras arriba, otras abajo, otras a los lados, que hay que ir volteándolas, hay que ir moviéndolas para que todas las hojas pasen por el mismo estadio y no lleguen a quemarse. O sea, que aquí la clave, que a lo mejor lo que la gente puede pensar es que no se quedan estáticas ahí, sino que hay un tratamiento constante. Sí, no, es un trabajo brutal, es un trabajo bestial, evidentemente, estar a cargo del pilón para que eso no se sobrepase la temperatura, para que todas las hojas vayan pasando por el mismo estadio, para que haya una homogeneidad, evidentemente, a la hora de que tengan esa fermentación. Pues en este caso, además, los maestros lo que hacen es darle un periodo de fermentación adicional, que es el secreto que tiene estas hojas de capa, y que lo que van a hacer es que las hojas, aparte de ser más oscuras, voy a darle una bocanada porque si no se apagará. Por favor, yo ya le he dado un par de ellas. Has hecho bien. Aparte de tener colores mucho más oscuros, van a ser más sedosas, van a aportar más aromas, y al contener esas más grasas, más nutrientes, se hacen mucho más untuosas en la boca. Parece que tienes un bombón. Sin embargo, estamos hablando de una fortaleza fuerte. Partagás es una marca que se caracteriza como su creador por tener mucho carácter. Y es curioso porque muchos consumidores, cuando yo les pregunto qué les gusta fumar, me dicen que Partagás serie de número 4, que es la referencia dentro del mundo premium como Vitola, tanto de galera, el robusto, como de salida, concretamente este Partagás serie D número 4 a nivel mundial, es el habano premium, el cigarro premium que más se consume en el mundo. El Partagás número 4. El serie D número 4. Serie D número 4, el más consumido en todo el mundo. Ese es el cigarro premium, ya sobrepasó al Montecristo número 2, que era el más consumido hasta hace unos años. Porque me dicen que es muy dulce el tabaco, y realmente la marca Partagás tiene un tabaco muy dulzor, prácticamente no tiene amargor. Aquí en este vamos a encontrar de inicio una terrosidad, pero de tierra húmeda, ¿vale? Vamos a notar cacao, café, te puede llevar a ambas partes, muy intensos también, por eso creo que con selección de maestros va a ir de maravilla. Yo ya te puedo decir que va de maravilla. Ah, que tú ya estás en ello. Claro, yo me he puesto, yo te escucho, estoy atento y estoy disfrutando. Te has puesto, haces muy bien. Yo ahora te acompañaré para seguir con ello, pero me gusta disfrutar mucho de estas primeras bocanadas, porque aunque son las menos potentes, ya te va dando idea de lo que te vas a ir encontrando posteriormente. Tiene un tiro excelente. Toda la línea viene identificada con Maduro, la línea Maduro, y el número que es, evidentemente, el 1, el 2, el 3, que no significa que tengan exactamente las mismas ligadas. Evidentemente sí que van a compartir gran parte de ellas, pero siempre va a haber un diferencial en función del cepo, del largo, de si es figurado, si es parejo, etcétera, etcétera, pero que hacen una fumada muy dulce. Vamos a tener la especia muy presente. Aquí nos vamos a encontrar cedro, pero cedro
más ahumado, cedro tostado, como si dijéramos, no fuéramos a una barrica no muy vieja, pero que se le ha dado 1 o 2 toques de tostado que se manifiestan y es lo que nos lleva un poco hacia esas notas avainilladas y más un poquito de café, pero que es un cigarro para los que gusten de intensidad, de potencia, de fortaleza alta. Este tabaco es ideal, evidentemente. Es curioso que me digas el tema de la barrica y de como un segundo quemado, un segundo tercero, porque en el caso de Habana Club una de las cosas que le caracteriza es que las barricas son extra viejas. Entonces esto es algo poco habitual en los rones, porque en el caso de los rones una barrica extra vieja supone que te aporta poco sobre la madera, pero te redondea el producto, dando más importancia al producto que a la propia madera, ¿no? Entonces yo creo que es un sello de identidad cubano, que al final lo que quieren es de alguna forma crear la impronta de que el carácter cubano está ahí, ¿no? Sí, manteniendo, como bien decías antes, la técnica tradicional. Estamos hablando de productos, tanto el habano como la caña de azúcar, la planta del tabaco, completamente ecológicos, las formas tradicionales, que a lo mejor implican un poco más de sacrificio y de esfuerzo a la hora, pero esa identidad que se transmite se refleja luego posteriormente en 2 de los productos que son de identidad cubana, el habano y el ron. De hecho, yo diría otro también, aunque tiene poco, que es el café. El café cubano, que es excelente, y estar en Cuba, en Pinar del Río o en San José, al lado de vuestra destilería, de San José, sí. allí en San José, tomándote un Habana Club con un habano y un buen café cubano, es una de las sensaciones que más se acerca a la perfección, por decirlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y al final esto me lleva un poco al punto en el que, igual que cuando lo consumes, lo idílico sería estar allí, por supuesto. Pero cuando no estás allí y estás por lo menos con alguien que entiende el producto, que lo disfruta como tú, estamos de acuerdo que sabe mejor, ¿no? Eso es un... Mira, pues recuerdo 2 anécdotas. Hablabas del maestro Navarro. Hay un vídeo de hace ya unos cuantos años donde Navarro estaba con don Alejandro Robaina, en casa de don Alejandro Robaina, allí en Cuchillas de Barbacoa, en Pinar del Río, en el porchecito, en las hamacas, tranquilamente tomándose su cafecito, su roncito y su habano. Y la verdad es que tienen una charla los dos, que además eran amigos, evidentemente, maravillosa. Yo lo he visto 17 veces y no me canso de verlos. Y con otro maestro ronero de Habana Club tuvimos una experiencia magnífica en el año 2011 con Asbel Morales, en el Museo del Ron, donde pudimos catar diferentes productos de Habana Club hasta llegar a selección de maestros, que estaba recientemente lanzado, y lo maridamos también casualmente con un Partagás. Maduro todavía no existía, que es otro Partagás, que es otro de los grandes clásicos junto con el Partagás Lusitania, que es el 898, para mí uno de los mejores habanos que hay en el portfolio, no solamente por lo elegante que es un cepo 43, 170 de largo, un poquito más largo que este, pero bastante más estrecho, pero que tiene un sabor magnífico y cualquiera que lo pruebe, el 898, le va a encantar. Es un tabacazo que junto con otros como el Cohiba Siglo VI, por ejemplo, una doble corona como puede ser el Montecristo A, que son grandes cigarros clásicos que yo creo que irán volviendo, tanto los de calibre fino, las Dalias, los Cervantes, que están en cepos 42, 43, cigarros muy elegantes, que por la tendencia de cigarros de calibres gruesos, quizá en los últimos años están un poco en desuso. Están un poco en desuso, pero que cuando los descubres dices, esto es una maravilla. Yo, que me gusta añejar tabaco, de cuando en cuando pues saco todo lo que tengo en el humidor y me encuentro verdaderas joyitas que están ahí desde hace años. Ayer pongo, por ejemplo, descubrí del año 2008 una edición limitada de Cuava Pirámides, que estamos en 2020, te lo fumas 12 años después, siempre en perfectas condiciones de temperatura y de humedad, y dices, madre de Dios, qué bueno que está esto. Porque hay mucha gente que cree que el habano hay que fumarlo ya. Y si tienes las condiciones ideales de temperatura y humedad, los dejas reposar un poquito y lo tratas con el mismo cariño y el mismo mimo que en Cuba se trata el ron o que se tratan los habanos, te encuentras con experiencias espectaculares. Con grandes sorpresas, al final es como todo, en este caso. Para mí el tiempo es el gran aliado. Para mí el tiempo, a día de hoy, yo creo que se convierte en el valor
Más importante. más importante que existe. Correcto. Pues trato siempre de agradecer el tiempo de todo el mundo que comparte conmigo y el que yo comparto. Y en este caso, la evolución, hablamos en el caso de selección, son una media de un mínimo de 10 años y son triple añejamiento en barricas, unanimidad. ¿Cómo triple añejamiento en barrica? Significa que está añejado en roble blanco, primero, ha tenido un... En cada una de las destilerías. Eso es. Y luego, todas las barricas salen de Habana Club, que esta es la clave. Vale. O sea que al final aunque todas las destilerías participan, todos esos son maestros, la clave es que todas van a Habana Club y se nutren del parque de barricas más grande que hay. Entonces esto es un poco ir a la carta, ¿no? José Andrés, tú eres un maestro ronero, yo soy otro, Fran, Lola y José Andrés somos maestros roneros, vamos allí, vemos a la ronera de San José y elegimos nuestra barrica. Entonces cada uno aporta su parte de ser, su parte ácida o sea, astringente. Yo seca, elijo dulce. mi barrica Eso y es. tú eliges la tuya. Eso es. Y ahora tenemos que llegar al punto... Si a mí no me gusta tu barrica o a ti no te gusta la mía, ¿qué pasa? Ahí lo que hacemos es, avalarnos en el expertise de cada uno. Pero lo segundo y más importante es que a lo mejor la tuya sola o la mía sola no funcionan tan bien, pero estamos pensando en un conjunto para adelante. Entonces vamos a crear esa armonía y ese producto perfecto, ¿no? Entonces lo que a uno le falta lo tiene que complementar el otro, ¿no? Entonces para mí es tiempo. Es tiempo de búsqueda, es conocimiento, ese tiempo que hablamos de esos 15 años como mínimo para ser maestro ronero. Es ese tiempo que una vez que has hecho todo ese ensamblaje, que son barricas que ya han estado añejadas, y han tenido un paso por diferentes tipos de barricas, cuando hacemos esta unanimidad, estos maestros roneros se juntan, lo que hacen es darle otro periodo más de añejamiento. Con lo cual, un ron que está añejado, un doble añejamiento, va a pasar, una vez terminado esa mezcla, va a pasar otro tiempo, X tiempo, añejándose, ya para terminar Para darle el finish. del finish, el acabado que los maestros roneros han decidido. Podríamos decir que es un barrel proof, porque realmente lo que también se calcula, que esto es algo curioso, que la gente no entiende, pero cuando lo explicas tiene mucho sentido, y es... Directo de la barrica a la botella. Literal, directo de la barrica a la botella. Pero la clave, ¿cuál es? Es que tienes que pensar, ya no solo tenemos que pensar en el sabor, tenemos que pensar en el sabor que vamos a conseguir y en la carga alcohólica que tiene. Entonces, en tu caso, José Andrés, tendrás que coger de 45 grados, yo de 48, nuestro compañero lo va a coger de 43 y otro de 40, para conseguir que se quede a 45 grados con el matiz de sabor que te queremos y que salga de barrica directo a botella. Pero entonces cada año cambiaría Muy buena pregunta. el ron o seguiría siendo... La apreciación nuestra no vamos a notar cambio, apenas notaremos cambio. Si comparamos a 5, 10, 15 años vista, sí que podrás notar algún matiz. Pero lo que se hace es como en los vinos y en cualquier producto al final estandarizado, lo que vas a hacer va a ser intentar buscar el matiz del primer selección de maestros que se hizo, intentar buscar esas notas características y siempre vas a buscar cómo funcionan esas barricas para conseguir esa nota de sabor. Una vez que la consigues, la tienes ahí. La clave, ¿cuál es? Que de un año a otro es muy difícil que notemos una apreciación, son casi imperceptibles. Sí, Ahora, sí. en un tiempo sí que podríamos notar Es que estoy alucinando porque es muy parecido al mundo del habano. Cada cosecha al final es diferente. Cada cosecha, en el caso del tabaco, dependiendo de condiciones climáticas, de lluvias, calor, etcétera, bueno, la aportación mineralógica del suelo es la misma. Pero unas te salen fuertes, otras te salen medias, otras te salen suaves, y al final el maestro de ligas, que sería el homónimo a vuestro maestro ronero, junto con la gente del Instituto de Investigaciones del Tabaco, tiene que seguir combinando los tipos de hoja que hay en la tripa, ¿vale? Tienen que ir combinándolo para mantener la homogeneidad en la marca y en la vitola, que nunca es al 100% exactamente igual. Siempre va a haber un pequeño diferencial, aunque va a mantener la idiosincrasia, la personalidad, evidentemente, de la vitola y de la marca. Y es un juego muy bonito porque hay que ir variando proporciones, que me imagino que os pasa igual en el ron. Es decir, el año pasado, por poner un ejemplo, había 3 rones que tenían 48 grados y este año resulta que hemos metido de 40 Justo. Para equilibrar, porque la cosecha de la caña de azúcar, cuando se hacen las mieles vírgenes, etcétera, etcétera, nos ha dado un punto de alcohol superior. Y en ese equilibrio, que es insisto, es un juego muy bonito,
Muy difícil a su vez, evidentemente, porque mantener ese equilibrio es una ciencia no escrita maravillosa, que en Cuba se va transmitiendo de maestro ronero a maestro ronero, de maestro tabaquero a maestro tabaquero, etcétera, y que lo que consiguen es casi la perfección. Es que para mí es perfección por sí misma, yo considero que no existe, ¿no? Y si existiese sería un poco aburrido. Pero llegar a casi la perfección Claro, es maravilloso. te vas acercando. Justo, es como llegar a ese punto es un reto cada día. Y como bien has dicho, al final el cambio climático, la forma en la que añejamos, que venga un tifón o no, todo eso afecta a tus barricas. Y como afecta a tus barricas, no puedes tener una matemática clara de decir 2 más 2 son 4. De hecho, un maestro destilador, que no tiene nada que ver con el ron, pero que es con el que yo aprendí mucho, Desmond Payne, decía una frase que me encantaba, que era 2 más 2 no siempre son 4. No siempre son 4, efectivamente. Y al principio te suena como un poco lo que fácil sería, ¿no? Pues mezclo, siempre pongo 100 litros de esta barrica, más otros 100 de esta, más otros 100 de esta, tendría el producto listo. Pues no. Pues no, no funciona así. Entonces, para mí, la magia de verles trabajar es espectacular. Y una de las preguntas que siempre haces, como curioso, es ¿cuál es el porcentaje que ponéis? ¿80% de barricas que antes tuvieron Jerez, o todas son ex-bourbon, o todas de primer uso, segundo, tercero? Y te dicen, no necesitas saberlo. Entonces te quedas como, no necesito saberlo, ¿por qué? No necesitas saberlo. No, pero necesito saberlo. Sí, te lo voy a decir, pero es que la semana que viene es otra cosa diferente. Cambiará porque el perfil de sabor me pide que tenga que cambiar el porcentaje de las barricas. Entonces, ¿la clave cuál es? Prestar atención al producto, como en todo, darle cariño. Y catar y catar. Que esa es la clave. Yo en el equilibrio que veo es que me deja una sensación en la boca de cacao tremenda, de tabaco, que también está en el ron, los matices tabaqueros, también los vamos a encontrar en selección de... Algo de cuero, diríamos, ¿no? Sí, que también está presente en el habano, los dulces de la vainilla. La especia aquí también la tenemos presente, que es característica del tabaco cubano, pero digamos que es una pimienta más blanca, más rosa, no llega a tener la intensidad de esa pimienta negra que en otras marcas como en Montecristo se identifica, por ejemplo, mucho más fácil. Frutas maduras, que también están en las dos partes. Yo me iría por la parte de la barrica de Jerez, incluso a la uva, me da un toque de uva, de ciruela pasa en el ron. Totalmente. Que también lo encontramos en el habano, y sobre todo ese posgusto larguísimo, un retrogusto muy largo que te cubre toda la boca, el paladar, dejando una sensación muy sedosa en la boca y con un fondo larguísimo. La mí larguísimo, pero es que estamos hablando de tonos cacao y pienso en el chocolate, ¿no? Y pienso en el chocolate porque, claro, el cacao y el chocolate no tienen nada que ver. Tienen ese principio. No es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero sí es cierto que el chocolate, por ejemplo, en esto, con tema de rones, nos funciona espectacular, y entiendo que con los habanos también, ¿verdad? Maravilloso. Entonces yo te hago la propuesta, a ver si probamos con un poquito de chocolate. Tengo ahí preparado un poquito. Ya lo he visto, y entonces ya me entran las ganas de poder ver, ¿no? Sí, porque selección de maestros con un Partagás te pide un chocolate, en este caso estamos hablando de un 70% de cacao, que yo lo voy a probar ya, porque es que esto va a ser la guinda, por decirlo de alguna forma. El colofón. Sí, la guinda de este trío maravilloso, de esta armonía maravillosa, que se conjuntan espectacularmente y que ninguno sobresale sobre el otro y mantiene cada uno su identidad, haciendo que sea pues una experiencia gustativa, olfativa magnífica. Poco más que añadir tengo. Nada más que disfrutar. No, realmente la línea Maduro de Partagás ha sido dar una vuelta de tuerca. De Habanos se lleva ya muchos años trabajando, no solamente en las capas maduras. En Cohiba también hay otra línea madura, pero el tratamiento, los maduros de Cohiba tienen un tratamiento diferencial. No es, fíjate, aquí te hablaba de fermentación. En Cohiba, sin embargo, es añejamiento adicional para conseguir esa madurez, que no se utilizan técnicas no naturales. En otras procedencias, desde azúcares, alcoholes, hasta incluso agua, para oscurecer la hoja de la capa y que te dé una sensación de madurez que no es madurez.
De hecho, se ve muy claramente cuando ya terminas el cigarro y en el último trocito que te queda, quitas la hoja de la capa y el contraste de color entre el envés y el revés. El envés es la parte que vemos, que es la parte más bonita de la hoja, y el revés es la parte que no estamos viendo. Siempre hay un matiz de tonalidad de color más claro en el revés que en el envés, pero cuando las capas son tratadas, porque como lo que interesa es la parte visual, la parte que se va a ver a la hora de consumirlo, cuando le das la vuelta a la hoja ves que es muy clara, muy radical, que hay una diferencia de color, de matiz de color muy diferente y dices, cuidado, aquí se han utilizado técnicas que no son naturales, que tanto como aquí ahora es otro tema espectacular, porque en los rones pasa lo mismo, ¿eh? Claro, es lo que te iba a decir, que tanto en el ron como en el tabaco pasa exactamente lo mismo. Nosotros, si de algo nos caracterizamos en este caso, es que siempre vamos en una línea muy justa en cuanto a la adición de azúcares, ¿no? La clave es que en los rones no hay una limitación, entonces te puedes encontrar rones que tienen una cantidad de un gramaje de azúcar por litro bárbaro. A más de lo que apropia la propia miel virgen o la melaza. Eso es, ten en cuenta que al final un poco vas a tener la fermentación y vas a tener toda esta parte, pero realmente para mí la clave del dulzor es la que acabas de decir. Se puede meter en mielinas, caramelinas, y entonces aquí lo que vamos a buscar va a ser hacer el añejamiento natural y esos sabores de una forma natural y no añadidos con una especie de mielina o caramelina que ya te va a aportar unos sabores. Muy rápido y antes de terminar, te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate una miel de flores de una marca X, ¿vale? Una marca blanca. Imagínate una miel del Bierzo. Uf. ¿No? Que es potente, tiene tonos amargos, muy característicos. De esa de brezo. Eso es. De esa negra, justo, potente. Que es negra. Ese es un ejemplo maravilloso, porque te ayuda a entender cómo funcionaría. Si tú añades una miel con mucho sabor a un ron, de por sí, estás haciendo los efectos de añejamiento, como bien has explicado, de alguna forma no naturales, los estás añadiendo, y eso induce a que parezca que lleva más tiempo de lo que es, o te da matices que no están. Es un trampantojo. Sí, está permitido, pero existe, pero es bueno saberlo también. Entonces, en nuestro caso sí que es verdad que tratamos de hacer el añejamiento natural 100%, y eso es algo que nos caracteriza. Entonces me encanta que la historia vaya un poco... Van en paralelo. En paralelo. Van en paralelo. La verdad es que es una experiencia maravillosa. El resultado es la redondez, el equilibrio. Si buscas, pues eso, el tener una serie de sensaciones intensas, tanto por el Partagás, por las características organolépticas que tiene, como el propio ron Habana Club Selección de Maestros, y yo creo que vamos a invitar a los socios del club a que se atrevan a hacer este maridaje, porque realmente les va a impresionar, les va a sorprender, y seguramente que descubran algún matiz más que todavía nosotros no hemos descubierto en esas percepciones individuales que tenemos cada uno. Yo instaría a los socios a que si perciben cosas que te las vayan comunicando, que vayamos ampliando un poco esta línea, ¿no? Y que ya que sea la primera de muchas, pues que nos vayan dando esos matices. Yo estaría encantado de recibir cualquier feedback para ver un poco cómo evoluciona en cada uno, porque cada uno somos diferentes y siempre es bueno ver un poquito cómo afecta y que lo que nosotros estamos contando pues tenga un poco de sentido, ¿no? Yo con esto lo estoy disfrutando mucho. Como un enano. Pues invitamos a los socios del club a que sigan estos maridajes, que intenten hacerse con los productos que vamos teniendo, Habana Club, Maduro número 1, para poder disfrutarlo en casa también, que lo tomen como quieran, a su gusto personal, y agradecerte que hayas estado con nosotros. Seguramente que nos volvamos a encontrar en otra ocasión, Frank, y muchas gracias y buenos humos. Buenos humos, el placer es mío, espero volver definitivamente, tengo muchísimas ganas y se agradece siempre compartir un buen momento. Muchas gracias. Nos vemos.